Compañeros y amigos, hoy es una semana como esta, pero de hace 11 años, ¿sí? Empezaron unas reuniones en el Regio, que ya no existe, ¿sí? El restaurante Regio allá por cerca de Liverpool, cerca de Gonzalitos. Bueno, sí está en Gonzalitos, sí, con Insurgentes. Sucede que yo a lo largo de los años me he dedicado a hacer encuestas, ¿sí? Mis inicios como consultor fueron en la industria, pero pronto me buscaron la gente de la política y yo tenía un vivo interés en la política porque desde siempre en mis épocas universitarias pues fui líder estudiantil, después líder magisterial. Tuve suerte en algunos años y muy joven tuve una carrera política interesante, pero de eso lo que me queda es que yo tenía interés en esa cosa política y al mismo tiempo se daba un fenómeno de marginación profesional, sí, porque hubo un personaje medio pendejo que se llamaba Natividad González Parás, sí, que pues no procesó debidamente el profesionalismo de la empresa y me asoció mucho con Sócrates Rizo, con quien yo estaba francamente asociado de manera natural, fue mi mejor cliente. Pero bueno, en ese tipo de pasiones y pendejadas que cometen los políticos se me marginó y entonces yo no podía trabajar para el Estado de Nuevo León, no podía ver una factura de Estado de Consultores en Nuevo León. Y entonces quedé marginado y un día yo dije, bueno, ¿y por qué me voy a marginar? Finalmente yo tenía otros proyectos en otros estados y entonces financié un monitoreo, ¿sí?, para la elección del Bronco. Antes había hecho también ese mismo ejercicio. Pero entonces se empieza a poner muy interesante la competencia y muy interesante se dio el fenómeno de que nosotros teníamos datos discrepantes con los de las demás encuestas. Finalmente empezamos a reunirnos para comentar los resultados de las encuestas. Ernesto Cerda fue, si no el primero, fue de los primeros, o el primero que llegó, o sea, a la convocatoria. Y normalmente tuvimos una mesa como de este tamaño, pero conforme fueron los números avanzando y las fechas llegándose a término para la elección, pues se hizo más interesante, porque nosotros le dimos una ventaja a Jaime Rodríguez después de un proceso en el que estaban los tres empatados, ¿sí? Que era Jaime Rodríguez, era ¿quién era la otra? No, bueno, Fernando Elizondo también, pero luego se bajó, sí, pero era Ivonne Álvarez y Felipe de Jesús Cantú. Fue una trenza durante un periodo muy largo, hasta que el norte interviene y saca a la luz pues algunas propiedades del papá de Medina, que era el gobernador, y ahí se rompe el triple empate técnico, se cae Ivonne Álvarez y sube el Bronco, y Felipe Jesús se quedó donde estaba, ¿sí? Un fenómeno muy raro. Total que viene finalmente la elección, gana el Bronco, se acaba el tema. Yo para mis propósitos había terminado eso y pues digo, bueno, pues qué bueno que nos reunimos y muchas gracias y la chingada. Y Ernesto Cerda fue muy insistente en que no, que él quería que siguiéramos reuniéndonos, ¿sí? Y yo dije, bueno, pues al rato se le va a pasar a este pinche viejito pues las ganas de andarse reuniendo cada semana. Pero todavía no se le quitan las ganas y entonces pues aquí estamos, compañeros, muy contentos de celebrar este 11º aniversario. Ernesto escribió algo sobre este tema, yo le voy a pedir que lo lea, ¿sí? Y bueno, pues ojalá que le resulte de interés. Sí. Te recuerdo, Ernesto, que la voz debes de elevarlo un poco para que te escuchen. Con el permiso de mi cardiólogo y del doctor que me vio en la mañana, aquí estoy. Dice, comenzamos el año 11 asando a la parrilla a los intocables. En la mesa grillera, la única regla es que no hay vacas sagradas. Bienvenidos todos a una nueva emisión de crítica, sátira y buen humor.
Durante más de una década hemos criticado sin mordaza las torpes acciones del poder actual y del pasado, desnudando a los timoratos y espantadizos de los cambios políticos y sociales. Hoy, como homenaje a estos 11 años, presentamos un código irreverente, un antídoto contra el miedo a las mutaciones tecnológicas, económicas y políticas. A la humanidad le encanta el drama. Llevamos milenios perfeccionando un deporte que no requiere condición física, el pánico. Este pánico moral ante cualquier objeto con botones, cualquier idea diferente, cualquier cambio en la forma de los votos o cualquier pensamiento que desafíe nuestras creencias. Cada vez que aparece una revolución tecnológica, una sacudida política, un giro ideológico, corremos en círculos gritando que llegó el apocalipsis. Tenemos muchos que así lo gritan. Nos reímos de los filósofos griegos que decían que la escritura destruiría la memoria. Nos reímos también de los monjes que odiaban la imprenta, también de los inquisidores que perseguían a la ciencia y a los viejos regímenes que juraban que la democracia traería el fin del mundo. Hoy caemos en la misma trampa, temblamos ante los algoritmos de la inteligencia artificial, nos paralizamos con las transiciones geopolíticas del poder y también nos escandalizamos con las nuevas corrientes económicas y las nuevas corrientes y formas del pensamiento. Debemos entender que el pánico moral es el arte de gritarle al futuro con los ojos cerrados. Primero se nos nubla la vista con profecías del desastre y luego las congela las manos y las mentes para que nos volvamos pusilánimes y guardianes del statu quo, pero incapaces para construir salidas de estas nuevas condiciones. En la mesa grillera decimos que no hay espacio para aquellos cobardes y timoratos que no creen en el ser humano. Por eso, contra la parálisis colectiva, proclamamos el siguiente código irreverente. Primero, no somos testigos del fin, sino del nacimiento. Declinamos la profecía del desastre de quienes en el abismo ven en el abismo en cada transición. Ni el papiro apagó la memoria, ni la imprenta nos arrasó a la barbarie, ni la caída de los viejos regímenes extinguen las naciones. Los algoritmos nos devoran nuestra esencia, ni los nuevos sistemas políticos destruirán a la civilización. Cada cambio es solo un espejo que amplía nuestras dudas, pero también nuestra indomable capacidad de trascender. Segundo, reclamamos el derecho a lo imperfecto, a lo sensible, a lo ciudadano. Frente a la infalibilidad estadística de las máquinas y la fría burocracia de las ideologías dogmáticas, reivindicamos el valor del error creativo, la intuición, el debate apasionado y el afecto real. La máquina procesa datos y el autócrata impone decretos, pero solo el ser humano libre habita en el mundo y dota de significado a la justicia y construye en comunidad desde la diversidad. Tercero, el pensamiento crítico es nuestro escudo, la empatía nuestra brújula. No seremos consumidores pasivos de una inteligencia artificial enajenante, ni siervos obedientes de la polarización partidista o de los mesías en turnos. Nos comprometemos a cultivar
la duda constructiva, a verificar la verdad con rigor y de frente a los fake news y a proteger los vínculos comunitarios. La técnica y el Estado deben servir a la vida y no jamás servirse de ella. Bueno, me faltan 5 hojas, ¿eh? Nada más falta así. Por los 2 lados. El tiempo es el peor enemigo de los profetas del desastre, a quienes la historia siempre termina dejando en ridículo. En el siglo XIX, médicos respetados juraban que el cuerpo humano se desintegraría si se viajaba en ferrocarril a la suicida velocidad de 50 kilómetros por hora. Hoy nos quejamos si el tráfico en nuestra ciudad no nos deja avanzar a una velocidad satánica de 30 kilómetros por hora. Después de que los alarmistas advirtieron que la televisión destruiría la conversación familiar, hoy la familia ya no habla porque miran sus celulares en silencio frente a la televisión. En los 90 vaticinaron que Internet nos aislaría por completo y sin embargo la sociedad hackeó a la profecía, convirtiendo a la red en la plaza pública e interconectada con más grande. Hoy nos enfrentamos al fin de la humanidad, sino al fin de una época. Cada sacudida tecnológica, cada transición política, cada quiebre ideológico y cada crisis económica actúa como un espejo que amplifica nuestros temores más profundos. Al final del día, ni las máquinas toman el control por sí solas, ni los sistemas políticos se destruyen sin que se haga nada. Es la sociedad la que los absorbe, los regula, los supera y los convierte en nuevo estándar de vida cotidiana. Siempre temblamos ante el cambio, pero siempre terminamos domesticando como lo hicimos con el fuego. Iniciamos el proyecto hacia los 12 años, dándole vuelta a la carne de la hipocresía política y social, cocinando a fuego lento las estupideces, pendejadas, ocurrencias y locuras de los profetas apocalípticos y de quienes hoy detentan el poder. Comenzamos el camino hacia la edición 12 del espacio, donde nadie se salva de la parrilla. Los emplazamos para que en esta primera docena de años de la mesa grillera estén con nosotros. Cerramos este ciclo con la firme convicción de que la inteligencia y el sentido humano crítico siempre encontrarán el rumbo. Mantengamos encendida la chispa del debate, la risa, la sensatez. Nos vemos con la frente en alto y la parrilla lista para las elecciones del 27. Ahí nos vemos. Muy bien, muy bien. Compañeros y amigos, sobre este punto del 11º aniversario de Saba, ¿alguien desea hacer algún comentario? Adelante. Buenos días nuevamente. Bueno, primero que nada reconocer, felicitar, admirar al señor Ernesto Cerda, Salvador Borrego y aquí al señor Lomas, que también ejerce la profesión de la comunicación. Yo recuerdo cuando veía cívica y ética en la escuela, cómo nos enseñaban de los mártires que tuvimos en México, ya posteriormente en la preparatoria, nos enseñaron historia de cómo incluso la iglesia utilizaba métodos como la Inquisición para censurar. En México, rebeliones, etcétera, como ahorita decía usted, Salvador Borrego, de María Josefa Susaya. En Francia, la Revolución Francesa también fue parte por una revolución en contra de oprimir a los medios de comunicación. Entonces, tener una mesa de análisis con libre expresión es fruto de un trabajo que se ha hecho por muchas generaciones
y yo que soy muy viable a educar a mis hijos, yo sí les hago muchas énfasis de esos temas, porque no solo es un tema de cultura, es un tema humano. No censurar, la libre expresión, pues bueno, es todo lo que quería compartir con la Muy mesa. bien. 11 años suenan fáciles. Muy bien. Y los que vengan. Muchas Excelente. felicidades. Pasos a las lomas ya que está ahí luego, luego. Provecho. Bueno, en mi tiempo de existencia, en relación a los medios de comunicación, en relación a esta mesa grillera, he comprobado algo muy importante. En México no existe la falta de libertad de expresión. En México y en Nuevo León sí existe libertad de expresión. Aquí el problema es quién quiere pagar el costo de esa libertad de expresión. Algo que tiene la mesa grillera es precisamente buscar la verdad. Es una búsqueda incansable, es una búsqueda que nunca se acaba. Mientras muchos que se dedican a opinar muestran constantemente su tendencia. En esta mesa grillera, creo que si hablamos del conjunto de los que la integran y la han integrado, esa tendencia no se marca. Porque a veces se dan debates, desencuentros, coincidencias, pero siempre se busca la verdad. Hasta el momento, les quiero hablar con toda sinceridad, no he visto yo un ataque directo en contra de la mesa grillera que busque reprimir la libertad de expresión. Lo que sí he visto es más de un timorato, algún juego de intereses que aplican la autocensura o el halago vano y vacío en favor de ciertos personajes. Hay intereses naturales humanos en la búsqueda del poder. Algunos compañeros que estuvieron en la mesa grillera ya no están por lo mismo, o sea, no aguantaron la tesitura de la mesa grillera, porque cuando te buscas la verdad no es fácil ser presente de esa historia. Bueno, yo también deseo felicitar a mis compañeros de la mesa grillera. Realmente me agradaría que muchos de los que ya no están, sobre todo un gran adorador de López Obrador que decía que ver la mañanera era casi un milagro divino que transformaba a los seres humanos. Y era el equivalente a un doctorado. Era equivalente a un doctorado el ver la mesa grillera. Y otros más. No, yo me refería a ver la mañanera. A ver la mañanera, tiene razón. Sí. Ya hay otros compañeros que han salido huyendo porque los argumentos no siempre embonan con la verdad, cuando esos argumentos son los fabricados por la Cuarta Transformación. Así es que termino diciendo, felicito a esta mesa grillera, espero que no nos someta la autocensura, que estoy seguro que así va a ser, porque tenemos gente muy necia, muy terca, que estoy seguro que no lo va a permitir. Ahí la dejo. Muy bien, sobre ese tema. Vamos en orden. Todos querían hablar, ¿no? Sí, gracias. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación y felicidades por estos 11 años. Celebro este tipo de mesa que creo que es única en Nuevo León por lo que estoy escuchando y platicando. También celebro la manera de insistir en que esta mesa se siga haciendo. Licenciado Cerda, no te equivocaste, yo creo que con tu amigo Saba. No cabe duda que
es sano en este tema, la cultura del debate, y como lo decía mi amigo y compañero, el tema del ser humano que ha perdido la sensibilidad y tienen miedo a hablar con verdad. Creo que en esta mesa nadie tiene miedo a decir la verdad, ¿no? Y celebro estos 11 años y creo que van a ser muchos más, y le agradezco mucho la invitación a mi amigo Ranulfo. Ya me había perdido este tipo de mesas y crean lo que en lo que viene procuraré no hacerlo, ¿no? Felicidades por estos 11 años. Gracias. Roma. Pues inicialmente una felicitación para este proyecto, muy buen proyecto aquí en Nuevo León. Básicamente veo que hay interés por parte de los neoloneses por este tipo de temas, cuando en otros estados no lo hay. Vienen cosas buenas, es una mesa libre, por lo cual cualquiera que se siente aquí puede, al menos nunca he recibido temas de qué puedo hablar o no, ¿verdad? Aquí es libre y caemos en debates, caemos en una serie de temas, pero finalmente salimos con la verdad, o tratamos de hacerla también. Quisiera tocar también el tema de las generaciones nuevas, las que vienen, los jóvenes estudiantes aquí de la facultad en temas políticos, que también ya están interesando por esos temas aquí en el estado, y ojalá vengan más años para la mesa grillera, más proyectos buenos. Una felicitación de nuevo y esperar cosas muy buenas que están por ahí. Muy bien. Muy bien, pues yo la verdad es que yo creo que ya tengo el año, no sé, alrededor del año. Y nada más No, yo creo que sí tengo más yo tengo cerca del año. O más. Las que has venido. No, es que yo desde que empecé a venir he venido a todas excepto una vez, al principio del año. Yo creo que en el último año nomás me gana don Salvador en asistencia. Bueno, antes que nada agradecer, Toño, por haberme invitado, fue el que me invitó. Ya de estar medio arrepentido, ¿verdad? Ya estar medio arrepentido porque nos confrontamos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también ha faltado decir, y hay que señalarlo, porque ha sido muy simbólico aquí en la mesa las pendejeadas que nos avienta Ernesto Cerda a los compañeros, porque cuando él considera que nos pasamos de lanza, ¿verdad? Claro, bajo su concepción, claro, el que habla pues no considera eso. De ahí, fuera de eso, hay mucha libertad para hablar, y qué bueno. Voy a quizás a un poco a llorar, decir que para mí ha sido medio difícil en cuanto a argumentaciones, porque generalmente he estado más o sea, la mayoría ha estado en contra de un servidor, o yo he estado en contra de la mayoría, ¿verdad? Pero al último es bueno, porque se da el debate, se dan las ideas. De aquí yo recojo temas interesantes que ustedes dicen, y yo creo que a veces pongo temas interesantes también sobre la mesa, espero que sí sea. Y me he sentido muy a gusto, por eso no falto y seguiré sin duda alguna mientras pueda asistir, porque es un buen ejercicio. Sería interesante que ojalá más gente pudiera estarnos escuchando y viendo, y para eso aprovechar la oportunidad de invitarlos, lo que podamos compartir, lo que podamos difundir esta mesa, pues sería muy bueno. Entonces, gracias por haber generado esta idea, y aquí estamos. Muy bien. Ernesto, comentario adicional. Un anuncio comercial. Escrito es una lectura, es súper cepillado, porque sé que aquí el tiempo es corto. Y ayer le platiqué a Salvador, oye, voy a decir esto. Dijo, ay, cabrón, son 8 minutos. Entonces dije, pues, cepíllalo, y lo cepillé lo más que puedo. Pero el documento forma parte de un libro que va a salir en agosto, que habla precisamente de cómo la sociedad se ha perdido en los últimos años en temores. Pero siempre, y me acuerdo en el 68 que estábamos en los peores momentos, ¿te acuerdas? Cuando amanecimos un 3 de octubre, cuando teníamos información de nuestros amigos que fueron masacrados en Tlatelolco, que yo acababa de llegar un día antes, no me quedé, mis primos se quedaron allá,
como dirigente del Consejo Nacional de Huelga Nacional por parte de Nuevo León, pensábamos que al día siguiente los periódicos iban a poner, si no en primera plana, destacar el hecho que los comentaristas de radio en aquellos programas y los pocos de televisión iban a hablar de ese asunto. Pues lo más que alcanzamos a ver en el periódico Excelsior, y hay que reconocerlo, que en la página 74, allá perdido, apareció: lucha de estudiantes genera heridos. Ese era el tamaño de la represión. Hoy no queremos, de veras, que vaya a pasar lo mismo con el régimen que hoy estamos. Lo de ayer, lo de la presidenta, decir no vean televisión azteca, me parece que es un llamado muy grave a este tipo de consideraciones. En el 68 la gente perdió la brújula y la mayoría de mis compañeros se fueron a la guerrilla, muchos de ellos muertos, ¿te acuerdas? Compañeros de los mejores estudiantes, no solo de la universidad, sino del tecnológico. Nacho Olivares, entre otros, sacerdotes que también tomaron las armas. Yo no quisiera que otra vez nuestro país se viera envuelto en aquella época tan grave de esa guerra sucia, si es que hay alguna limpia, y espero, y lo estoy trabajando con la gente de Morena, que olvide que es absoluto en la sociedad. Nadie lo es, nadie lo ha podido hacer, y la historia nos dice que nadie lo podrá hacer. Ojalá rectifique. Muy bien. Compañeros y amigos, vamos a dejar este tema. Sí, yo solamente quiero comentar que lo más destacado de esta mesa grillera, me parece, es el hecho de que es una mesa abierta. ¿Sí? O sea, aquí puede venir cualquiera de los que nos están escuchando. Yo pongo en redes cada vez que nos vamos a reunir la invitación, insisto que es una mesa abierta. Y eso es lo que le da una riqueza, pues, porque de pronto se escuchan diferentes voces, diferentes puntos de vista, que de manera natural de pronto genera algunas fricciones, ¿sí? A veces algunos se han ausentado por esas fricciones. Mi amigo Ernesto Cerda es litigioso por naturaleza, él así es. De una discusión él puede derivar una demanda así, y entonces yo le hice firmar así simbólicamente un compromiso, sí, de que nadie en la mesa grillera podrá ser demandado por Ernesto Cerda, sí, y entonces él estuvo de acuerdo en eso. Y eso fue porque el temor ese generaba que alguna gente le decía, oye, ¿por qué no vas a la grillera? Y decía, no, porque está Ernesto Cerda. De ahí hemos derivado pues el hecho de que hay gente que no viene a la mesa grillera por Ernesto Cerda. No saben que hay un decreto. Y hay gente que viene a la mesa grillera a pesar de Ernesto Cerda, ¿sí? Entonces más o menos así está conformada esta situación. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, hay un pasaje ahí en el que se refiere a una reunión de amigos, ¿sí? Una reunión de amigos donde de repente se dicen cosas pues ofensivas, y de repente pues alguna gente se siente pues digamos que herida, pero tienen una máxima, ¿sí? Y la máxima es, sí, y esa máxima yo la he adoptado para la mesa grillera, sí. Dice, la mesa grillera es un lugar, usando las palabras de Dostoyevsky, donde todo se dice y todo se perdona, ¿sí? Y esa es la máxima aquí, pues, o sea, si alguien dice algo que se ofendan y la chinga, bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿sí? Vamos a dar el frente, vamos a hacer la discusión, pero no nos pasemos. Y así es como ha sobrevivido esta mesa grillera. A veces se ha puesto muy ríspida la situación, ¿sí? Pero bueno, todavía no hay muertos. Todavía no hay muertos, sí, podría haberlos, pero todavía no hay.
Pero bueno, compañeros, ahí estamos, ahí vamos a seguir con la mesa. Un puntito, dijiste. Un puntito. Porque yo dije, bueno, está abierta, bueno, sí, un día. Un día, no. No, nomás que sí ha habido Una ocasiones vez- en que... Una vez llegó un personaje, sí, a la mesa grillera, y no sabíamos si era hombre, mujer o demonio, sí. ¿Pero quién lo trajo? No sé quién lo trajo, a lo mejor lo trajo Lomas. De hecho, Lomas es de los que más han traído. Oye, mi hijo, que es un mendigo, sí, me puso ahí entre los comentarios, dice, ¿todo bien? Sí. Bueno, te escuchamos, perdón. No, nomás resaltar que también ha estado a la mesa, que inclusive ya hemos tenido ocasiones, mesa completa, donde ya hasta ni caben, y una vez Sí. inclusive hasta se pusieron a un lado porque ya no se pudieron integrar Sí. a la mesa. Entonces yo creo que sí ha estado bueno. Muy pocas veces estamos muy poquitos, yo creo que también Sí, ha sido, sí. pero muy pocas veces, pues generalmente sí está nutrido y eso es muy bueno. Vamos a entrar al siguiente tema, compañeros, en lo que se prepara Ranulfo para decirnos cuál es. Yo quiero hacer un comentario porque vale la pena, creo, hacerlos. Número uno es que esta semana murió don Javier Coello Trejo, que fuera su procurador de la FGR, sí, el fiscal de hierro, todo un personaje importantísimo en el México contemporáneo. Muere a los 77 años, sí, yo tengo 76, pues ya como que andamos cerca, ¿no? Aquí, no. Tengo 82. Aquí, Ernesto Cerda, yo he dicho, yo le pedí a la vida 75 años, pero mi suegra dice que en realidad yo le había pedido 70. O sea que ya me he estado haciendo pendejo por 6 años, ¿sí? ¿Verdad? A ver si no te demanda tu suegra por incumplimiento. Sí. La otra cosa es que nosotros tenemos un monitoreo de homicidios que no lo comentamos aquí en la mesa grillera normalmente, pero esta semana ocurrió algo interesante porque los 6 estados que puede tener el tema este de nuestros homicidios es bien mejorando, bien estable, bien empeorando, mal mejorando, mal estable, mal empeorando, son 6. Normalmente estamos mal porque para estar bien necesitamos que en la semana se registren 5 homicidios o menos, que era el nivel que teníamos en el 93. Nosotros en Nuevo León andamos normalmente en 10, 8, 7, por ahí. Esta semana en la que estamos se registraron 5, entonces la condición es bien. Esta semana estuvimos bien, pero aparte se da una tendencia a la baja y entonces tenemos que la evolución es mejorando. Entonces esta semana es inusual porque estamos en Nuevo León bien y mejorando. Miren, nosotros para estar bien en Nuevo León, como les digo, necesitamos tener 5 homicidios en la semana o menos, y andamos pues muy cerca de ese valor. En cambio, a nivel nacional necesitamos tener 125 o menos, y ahí andamos en 304, etcétera. O sea, andamos muy por encima del doble, ¿sí? Entonces, a nivel nacional la situación de la inseguridad es terrible, pero a nivel del Estado está casi como la teníamos en el 93. Estamos viviendo en un oasis y bueno, pues ojalá que este oasis se haga más amplio para que tengamos en el país una condición más adecuada. Pero bueno, visto estos temas, entramos al segundo tema, que es, me decía Ranulfo. El tema, nomás recalcando, no sé si lo hayas comentado, que 5 por cada 100,000, ¿verdad? No. O por cada tantas personas. Está basado en el criterio que se usa para medir la situación de criminalidad, el número de homicidios, sí, por cada 100,000 habitantes por año. 100,000 va. Ok, cuando nosotros vemos la situación que teníamos en Nuevo León y sacamos el equivalente de eso que teníamos al número de homicidios por semana, nos queda 5 a nivel estatal y 125 a nivel nacional. Sí. ¿Sí? Sí, nomás hacer la precisión de la relatividad, porque luego va a decir, chicos, yo veo que matan a más de 5, pero bueno, es que sí, pero ahí es el conteo semanal, sí, ahí está. Por lo común es más que 5, esa es una cosa excepcional.